Padre misericordioso, que nos ha salvado con la sangre de Jesucristo y has redimido nuestras almas, y nos has dado la esperanza eterna de disfrutar de la vida eterna. Y te damos gracias, nosotros que hemos sido salvos, que somos hijos tuyos, ante ti de cómo tenemos que vivir de ahora en más. De qué tan grande es la salvación que hemos recibido, ayúdanos a poder entender más acerca de la salvación. Nosotros que hemos sido salvos esta vez, hasta que venga tu venida, como hijos tuyos, como siervos tuyos, ayúdanos a seguir creciendo. Y para ello te pedimos que nos protejas y nos guíes. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha salvado. Amén. Están contentos de haber recibido la salvación, ¿no? La salvación que el Señor nos ha dado es algo que no se puede uno comparar con la alegría de este mundo. Esa salvación que el Señor nos ha dado fue por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, conforme a la Biblia, Él murió por nuestros pecados y fue sepultado. Y conforme a la Biblia, el tercer día resucitó. Y en el Antiguo Testamento se profetiza que Él iba a perdonar todos nuestros pecados y que iba a redimir todos nuestros pecados. Y lo ha cumplido tal como lo profetizó. Y en 1 Pedro 1:3 dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso, de que fuimos salvos, el Señor nos da varios significados de la salvación. Dentro de la salvación no solamente existe la salvación misma, sino dentro de la salvación contiene muchos significados importantes también. Por ejemplo, una persona se hace un diputado de un país y hay derechos y poderes que el diputado puede ejercer. Tiene poderes y derechos que ejerce el diputado en un país. Lo mismo, cuando uno dice fui salvo, o soy salvo, significa que hay derechos y ahora y poderes que puede uno ejercer siendo salvo. Y vamos a estudiar algunos de esos puntos hoy. Primero, de que ahora somos justos. Buscamos en el libro de Romanos 5:18. Romanos 5:18. Romanos 5:18. Si lo encontraron, vamos a leerlo juntos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí dice que por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Todos se hicieron pecadores, se refiere acá. Aquí, por ejemplo, dice todos los hombres. Todos los hombres. Por uno que fue Adán, por la transgresión de Adán, todos se hicieron pecadores. De la misma manera, por la justicia de uno que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Que todos nos hemos convertido en justos. En Mateo 25, versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tenemos que ser justos, tenemos que tener la condición de justos para poder ir al cielo. Buscamos en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Jesús, gratuitamente nos hemos convertido en justos. Y segundo, de que uno es salvo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay un versículo así, por eso uno dice, soy salvo. Y tercero, también significa que uno recibe el perdón de pecados. Por eso, no existe una salvación sin perdón de pecados. En Colosenses 1:14, dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego en Lucas 1:77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por eso la salvación es por medio del perdón de pecados, recibe la salvación. Y en Efesios 1:7, el Señor ha dicho, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por la sangre de Jesucristo tenemos redención, el perdón de pecados, dice. Que somos redimidos, que fuimos salvos, significa lo mismo. Y la salvación es recibir el perdón de pecados. Por eso cuando uno dice que recibe la salvación, significa lo mismo que recibe el perdón de pecados. Y cuarto, la palabra salvación también significa que uno recibe la vida eterna. En Juan 3:16, si de tal manera amó Dios al mundo, Dios me amó a mí, o sea, yo estoy en el mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el unigénito de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros creímos en lo que Jesús ha hecho y como creímos por eso, esas personas no se van a perder, más van a recibir la vida eterna. Por eso recibimos la vida eterna. Y en San Juan 5:24 también dice, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Dice que ya tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso decir que uno es salvo significa que recibe la vida eterna. San Juan 10:28 dice, Jesús ha dicho, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, esta vida que el Señor nos ha dado es eterna. Por eso no nos preocupamos. Es decir, por eso que uno es salvo también significa que recibe la vida eterna. Otro, el quinto significado, la palabra salvación significa que ha nacido de nuevo, que ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Por medio de la Biblia fuimos renacidos. Y en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. En Santiago 1:18 dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos ha hecho nacer. Nosotros, por medio de los padres, nacimos en este mundo. Por eso físicamente, obviamente somos hijos de nuestros padres, pero nuestro espíritu ha nacido de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Una vez por eso nacimos en la carne y espiritualmente uno debe nacer ante Dios y eso es renacer. Buscamos en San Juan 1. San Juan 1. San Juan 1, 12, 13. San Juan 1, 12, 13. ¿Si lo buscaron? San Juan 1, 12, 13. Leemos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacer de nuevo, aquí dice que no es de sangre. No significa, bueno, porque mis padres son creyentes, yo automáticamente voy a ser un creyente de que nazco. No, aquí no dice que es de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, uno no recibe la salvación, no renace por medio del esfuerzo, por medio de dar muchos servicios ante Dios, o por una decisión que uno toma, o porque uno ha sido instruido en la palabra.
No. O porque haya ido a la escuela de teología. Aquí dice que no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la palabra, por medio de la palabra de Dios, uno renace. Y sexto, también significa que recibimos la gracia de Dios. En Hechos 15:11 dice, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Por eso el decir que uno recibió la salvación significa que recibió la gracia de Dios. Y en 2 Corintios 6:2 también dice, ¿por qué dice en tiempo aceptable te he oído? Y en día de salvación te he socorrido. Dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El recibir la salvación significa recibir la gracia de Dios. Y por eso en Efesios 2:5 dice, por gracia sois salvos. Por eso el recibir la salvación significa también recibir la gracia de Dios. Y también, séptimo, significa también recibir al Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Efesios 1:13 también dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero escuchamos nosotros la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y lo creímos. Y como creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos ha sellado diciendo ahora, eres mi hijo. Que somos pueblo de Dios, somos hijo de Dios, que hemos sido sellados. Por eso en Gálatas 3:2 dice, a los creyentes de Galacia le dijo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El recibir el Espíritu Santo es por el oír con fe. Y aquí lo enfatiza también. Nosotros, escuchando la palabra y luego creyendo en esa palabra, recibimos el Espíritu Santo. Y también, octavo, significa que nos convertimos ahora en hijos de Dios, como lo hemos leído, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, ahora somos hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. A Dios, ahora lo llamamos Padre, por eso llamamos Abba Padre, porque somos hijos ahora de Él. Y noveno, significa que ahora somos herederos de Dios. En Romanos 8:17, y si hijos, ahora somos hijos, también herederos. Herederos que vamos a heredar las cosas del Padre, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, vamos a recibir toda la herencia junto con Cristo de las cosas de Dios. Y décima, significa que ahora somos sacerdotes de Dios, que servimos a Dios. Los sacerdotes son los que daban el perdón de pecados al pueblo. No solamente los pastores o los predicadores son sacerdotes, sino todas las personas salvas son sacerdotes de Dios. Por eso, en 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso, en el momento cuando uno recibe la salvación, estas 10 cosas, al mismo tiempo uno lo recibe también. Y es algo de verdad de gran bendición, y es algo grande. Cuando lo pensamos en esto, nosotros siempre, acerca del gozo de la salvación, no podemos olvidarnos nunca. Y aquí en la Biblia, hay más de una vez de que se menciona y se utiliza la palabra salvación. Hay 3 escalas de salvación que menciona la Biblia. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de eso. Buscamos en San Marcos 4. San Marcos 4.
San Marcos 4, del versículo 26 al versículo 29. San Marcos 4, del 26 al 29. Vamos a leerlo lentamente juntos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque el suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Padre es el labrador, por eso, de este mundo, Él nos ha salvado, nos ha hecho nacer como una semilla en ese mundo para que sigamos creciendo y demos frutos. Y luego el Señor quiere luego recoger, hacer los frutos. Y aquí habla en tres etapas diferentes. Dice primero hierba, ese comienzo de la vida se refiere a la salvación espiritual acá, la hierba. Y luego espiga, la espiga es ese crecimiento de la vida. La salvación, uno recibe la salvación espiritual, pero la carne en la vida todavía no vive separado del pecado, sino que en ocasiones pecamos. Y mientras vivamos en este mundo, tenemos que irnos más alejándonos del pecado y que mi conducta sea cada vez más a la imagen de Dios. Se refiere a la espiga, a la transformación y el crecimiento. Se refiere a la salvación de la conducta. Esas malas conductas y actitudes que yo tenía ahora en Cristo, tengo que ir transformándolo. Se refiere a la salvación de la conducta, la espiga. Y luego, después, grano lleno en la espiga. Y el grano es el fin de la vida, la madurez. Este cuerpo que es corruptible, luego va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Se refiere a la salvación del cuerpo. Y así entraremos a la gloria de Dios. Por eso, así se completa la salvación completamente. Nosotros ahora que hemos sido salvos, solamente fuimos salvos espiritualmente. Nuestro espíritu es el comienzo de la vida por eso. Y los teólogos utilizan acerca de la salvación espiritual, lo llaman justificación. Utilizan la palabra justificación. Es un poco difícil quizás, que ahora hemos sido sellados como justos. Quizás la gente que sabe inglés lo entiende un poco más. Se llama justification. Uno no era justo, pero el Señor nos ha justificado por la fe. Pero ¿cómo nos ha justificado? La justificación es solamente por medio de la fe, sin haber hecho nada. Solamente es creer de que nos ha convertido en justos por medio de la salvación. Esa es la salvación espiritual. Y en, digamos, palabras que utilizan los teólogos es justificación. Por eso, ahora nos hemos convertido en justos. Nuestra posición, nuestra identidad es justo, pero nuestra condición todavía somos bebés espirituales. Nuestra posición ahora somos justos, nuestra identidad, pero en nuestra condición todavía somos bebés espiritualmente. Un bebé nace, es hijo de esos padres, pero no puede vivir correctamente como un humano en realidad porque es bebé. Pero más va creciendo y ya sabe qué es lo que está bien, qué es lo que agrada a los padres, qué no, qué es lo sucio, qué no. Uno recibió la salvación, ha sido justificado. Es la salvación espiritual. Buscamos en Romanos 3. Es el comienzo de la vida, es la hierba. Romanos 3, 21, del 21 al 24. Romanos 3, del 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El Señor es que nos ha justificado y por Jesucristo vamos al cielo nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 leemos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso recibimos la justificación, somos justos ahora. Romanos 4, versículo 5. Leemos juntos. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Y es así, por la fe. Nosotros no somos nada en realidad, pero por haber creído en lo que Jesucristo ha hecho, por haber creído en eso, hemos sido justificados. ¿Es algo bueno o no? Luego en Romanos 5, 9 leemos juntos. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es la seguridad de nuestra salvación espiritual. Dice que en su sangre hemos sido justificados ya. Ya justificados, dice. Romanos 6, 7 buscamos. 6, 7 leemos. Porque él, el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Porque Jesucristo pagó por el precio completamente de mis pecados y sido libre de pecados. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros que ahora somos salvos, hemos sido justificados al mismo tiempo. Es la justificación. Se refiere a que hemos sido liberados del juicio por el pecado. Por eso la Biblia dice que la verdad os hará libres. Nosotros del juicio del pecado hemos sido liberados. O sea, no tenemos preocupación de recibir el juicio por nuestros pecados. En Isaías 53, 6, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 700 años antes de la venida de Jesucristo, Dios profetizó de que a Jesucristo Él iba a cargar en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Y tal como lo prometió, vino Jesucristo. Y por eso Juan Bautista, cuando dio testimonio de Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo ha dicho. Ahí, mis pecados. También Dios se lo encargó a Jesucristo. Y Jesucristo llevó pecados. Y Él pagó para siempre el precio de todos los pecados en la cruz. En San Juan 19:30 dice, consumado es. Él completó ya el trabajo de quitar mis pecados para siempre. Mi salvación lo ha completado para siempre. Él acabó con el juicio de todos los pecados. Lo hizo una vez para siempre. Por eso en Efesios 2:8, como lo hemos leído, por gracia sois salvos por medio de la fe, que hemos sido salvos. Es algo que ya terminó. En inglés, en la versión de inglés, menciona, has sido salvo. Habla de un pasado que ya hemos sido salvos. Así lo dice. Y es la salvación espiritual ahí. En 1 Pedro 1:9, se obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestras almas que estaban muertas, Él nos ha revivido. En Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Se refiere a nuestro espíritu, nuestras almas, nos ha dado vida. Es la salvación espiritual, que estaba muerta, nos ha dado vida. Y esto es una vez para siempre la salvación espiritual. Un pecador se arrepiente ante Dios, va hacia Jesús y cree en lo que Jesús ha hecho y recibe la salvación espiritual. Y en San Marcos 1:4 es el predicado del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. En Hechos 3:19. O sea, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados.
arrepentíos y convertíos. En San Marcos 1:15 Jesús ha dicho, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese arrepentimiento es una vez, para siempre. Y en Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que todos se arrepientan. Jesús, cuando ha hablado en San Lucas 5:32, dijo, yo he venido a llamar a los pecados al arrepentimiento. Todas las personas de este mundo son pecadores. Dijo que he venido a llamar a todos los pecados al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. En 2 de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos los hombres se arrepientan y que reciban la salvación. Y ese arrepentimiento es para recibir la vida eterna. Y en Hechos 1:11-18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como el hijo pródigo, que se fue de la casa de su padre y pecó, se arrepintió y volvió a su padre. Lo hizo una vez. Y ese arrepentimiento es, uno nació una vez en este mundo y vive con pecadores, se arrepiente ante Dios de verdad y vuelve hacia Dios, y eso es una vez. Y ahora se convierte en hijo de Dios recibiendo la salvación. Es la justificación. Y es la salvación del espíritu. La salvación espiritual significa. Segundo, los teólogos lo llaman santificación. La gente que ya ha sido salva espiritualmente, primero, la posición. Es justo, ahora se convirtió en justo, pero la condición todavía vive en el pecado. Y tiene ese viejo hombre todavía en la carne. Pero Dios nos dice que somos ahora, renacemos como hijos de Dios, somos justos, tenemos que vivir ahora como justos. Y a eso se refiere santificación. En inglés es sanctification. Santificación es en español, quizás sea un poco difícil de entender. Se refiere a que uno debe vivir ya alejado de pecado. Vivir apartado de pecado, vivir de esa manera. Y Dios continuamente nos guía en nuestros caminos y nos ayuda a que vivamos de esa manera. Y esa es la santificación. Y nosotros lo llamamos como salvación de la conducta. O mis malos hábitos o mis malas conductas es una transformación a una conducta buena y es transformando mi conducta, mi ser, a la imagen de Cristo. Como recibimos el amor de Cristo, es algo natural que tiene que obviamente surgir después. Y es con el amor. Con el amor uno puede transformarse, ir transformándose y vivir en el amor es. Santificación lo mencionan y esta es la segunda escala. Por eso Dios nos dice, ahora tú eres salvo. No nos dice, vive como quieres. No lo dice así. Dios no lo hace así. Buscamos en Romanos 6, versículo 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2. Ahí, cerca de los versículos que hemos leído antes, leemos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dios obviamente no puede seguir mirándonos a nosotros que ahora somos salvos, de que sigamos en el pecado. Por eso, Él nos ayuda a que ya no pequemos. En caso de que volvamos a pecar, Dios ya no lo deja así. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de su punto de qué pasa con los pecados después de la salvación. Dios ahora, antes, nos dejaba que sigamos pecando porque no éramos salvos, pero ahora que nosotros somos salvos, el Señor nos dice ahora que entreguemos nuestra vida y que vivamos en santidad para trabajar para el Señor. Buscamos en Romanos 6, 19. Leemos juntos.
hablo como humano, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí la santificación menciona a esta persona aquí. En 2 Corintios 7:1, seas que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así lo ha dicho, limpiarnos de toda contaminación. Y en 1 Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de la iglesia, dentro del Señor, vivir en la luz. Vamos en 1 de Juan, está casi atrás, 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Primero de Juan 1:7 leemos juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es así. Si andamos en luz, estando en comunión, y si andamos en luz, el Señor nos purifica más nuestra conducta y nuestra vida para que vivamos en santidad. Se requiere también un esfuerzo de nuestra parte también. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se requiere que uno tenga el deseo de limpiarse y purificarse también de los pecados. La santificación es en la vida cristiana, de que llevando uno la vida cristiana, uno debe llevar a cabo esa salvación de la conducta, ir transformando la conducta. Y para llevar a cabo la salvación de la conducta, uno debe seguir y vivir siguiendo el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así lo he dicho, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque, como dijimos para los cristianos salvos, dentro de toda persona salva está el Espíritu Santo, aunque uno no lo sienta, pero está. Después, conforme a la palabra, lo vamos a poder entender un poco más. Y si uno anda en el Espíritu, nuestra vida va a ir transformando. Por eso, uno puede vencer al pecado, uno puede luchar contra el pecado, y el que vence al pecado es una vida de vivir sin pecados, de vencer al pecado. Y el Señor nos ha dado eso también, nos ha dado la fuerza para poder hacerlo. Y en 1 Corintios 15:57, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de recibir la salvación, no teníamos la fuerza para vencer al pecado, pero ahora tenemos esa fuerza, que es el Espíritu Santo. Por eso, nos ha dado esa fuerza, esa victoria para vencer al pecado. Buscamos en 1 Juan 5:4, leemos juntos. Leemos juntos, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La gente que ya tiene la fe puede luchar contra el pecado y vencer al mundo, vencer a Satanás. Y el Señor es quien nos da esa victoria. Y es algo bueno, ¿o no? Antes yo no podía vencer. Quería tratar de no pecar, esforzaba y no podía hacer. Pero ahora el Señor,
porque el Espíritu Santo está conmigo, más y más me ayuda a poder vencer a ese pecado. La santificación, la salvación de la conducta, habla en un presente, es en el presente que uno lo hace. Por eso uno tiene que ocuparse de la salvación, diario es. Buscamos este versículo importante que es Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 2. Versículo 12. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, leemos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios y con temor y temblor, temer a Dios y con ese corazón ocupar en nuestra salvación. No se refiere a que uno tiene temor de ir al infierno, porque uno ya no tiene temor de ir al infierno, porque ya es salvo. Pero aquí dice de ocupar nuestra salvación con temor y temblor. En inglés, aquí dice continuamente ocuparnos de nuestra salvación, continuamente menciona. Es la santificación, es la salvación de la conducta, ir transformándonos. Entonces, más y más uno se va limpiándonos ¿de qué? Del pecado. Pero el pecado, después de recibir la salvación, se puede dividir en dos grupos acerca de los pecados que uno comete por recibir la salvación. Pecados sin intención, que uno ni se da cuenta que pecó, pero hace. Son pecados sin intención, que peca sin saber. En ese caso, uno debe de verdad confesarlo ante Dios. Y en 1 de Juan 1:8-9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa que nos ha dado. Por ejemplo, continuamente digo malas palabras. Cada vez que digo malas palabras tengo que confesarlo ante el Señor. Señor, sé que este pecado que estoy cometiendo de decir malas palabras es un pecado que me lleva al infierno, pero sé que ahora soy salvo, pero ayúdame a alejarme y apartarme de este pecado para no seguir cometiendo este mismo pecado, porque sé que este pecado también ha sido redimido con la sangre de Jesucristo. Cuando uno lo confiesa, uno vuelve a tener esa paz interior. Y uno más va confesándolo cada vez que peca, ¿sí? Uno tiende a pecar menos ya, se aparta más de ese pecado. Y así se quita, obviamente. O gente que se enoja fácilmente, debe también orar a Dios para que lo ayude, porque el enojarse también es un pecado. Y si uno lo confiesa ante Dios, uno vuelve a tener esa paz y va cambiando más, transformándose. Decir al Señor, o sea, Señor, sé que es un pecado de enojarme, pero me enojé. Pero sé que también, Señor, tú has perdonado este pecado. Y la próxima vez trataré de no pecar este pecado. Decir al Padre, ¿no? Con toda la sinceridad, yo de verdad me cuesta cambiar, pero voy a esforzarme a cambiar. Y uno continuamente ante Dios, sea que se enoje o diga malas palabras, si lo confiesa, uno cuando la próxima vez quiere volver a enojarse, en el corazón de uno mismo primero la conciencia le habla, diciendo, no, eso está mal. Y uno puede orar a Dios, Señor, bueno, gracias por haberme ayudado a controlar este pecado, y si vuelvo a cometer otro pecado, obviamente, de la misma manera, rápidamente yo lo puedo confesar ante Dios y pedirle ayuda a Dios. Y así Dios me va transformando para apartarme de esos pecados. Y segundo, hay pecados intencionales, que uno lo hace con intención, sabiendo lo hace. Es algo que uno lo hace con intención. Esto con arrepentimiento y con confesión no es suficiente. Cuando fuimos salvos, dijimos para la salvación espiritual el arrepentimiento es una vez. Pero después de recibir la salvación, por cada pecado que uno peca y se arrepiente de Dios, es algo continuo.
No es el arrepentimiento para la salvación espiritual, sino es el arrepentimiento para la salvación de la conducta. Uno confiesa, se da cuenta del error que cometió el pecado y lo confiesa y se arrepiente ante Dios. Uno debe apartarse de ese pecado. Uno dice que, bueno, se arrepiente ante Dios, pero no se aleja y no se aparta de ese pecado. Y si uno dice que volvió al Señor, no tiene sentido eso. Por eso los pecados que uno lo hace con intención. Dios dice, tú cometiste ese pecado sabiéndolo. Esto con arrepentimiento no es suficiente, te voy a disciplinar, nos disciplina. Uno recibe la disciplina y pide de verdad perdón a Dios. Y por temor aún a la disciplina, uno ya trata de no pecar ese pecado. Por eso nosotros, pecados que pecamos intencionalmente, se corta la comunión con Dios si yo peco intencionalmente. Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Se corta esa comunión. No se corta, digamos, la vida eterna que recibo la salvación, sino es la comunión con Dios que se corta, la comunicación. Y en Salmo 19:13 se preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Pecados que uno comete con intención. Y en Juan 13:8, Jesús, lavando los pies de los discípulos, y les quería también lavar los pies de Pedro, y le dijo, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar mis pies? No, no puede ser, le dijo. Y Jesús dijo unas palabras, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, la persona salva se bañó completamente, pero en la vida cristiana se manchan los pies, digamos, de polvo, de suciedad. Uno tiene que ir limpiándolo ante Dios. Por eso, pecados que uno comete con intención, se corta la comunión con Dios. Por eso uno debe confesarlo y arrepentirse de verdad ante Dios. Los hermanos corintios, cuando estaban en pecados, el Señor les reprendió por medio del apóstol Pablo. Por eso, según el apóstol Pablo escribió el libro de Corintios, ellos recibieron ese libro, esa carta, y los hermanos de Corintios se arrepintieron. Y en 2 Corintios 7:9, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Se refiere al arrepentimiento por los pecados que cometieron después de recibir la salvación, de que han vuelto otra vez hacia Dios en su corazón y que han recuperado la comunión con Dios. Por eso cuando uno peca después de recibir la salvación, no debe ocultar ese pecado. Los pecados que uno comete después de recibir la salvación, los pecados que cometimos antes de recibir la salvación, Dios ya no lo toca. Pero después de recibir la salvación, cada pecado que yo cometo, Dios se mete en todos esos pecados y Él me va a disciplinar. Y en Salmo 32:5 dice, mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Y el Señor me ha perdonado de todos los pecados. Uno debe por eso declarar todos los pecados y no ocultarlo para que Dios me ayude a apartarme de ese pecado. Vamos en Salmo 51. Salmo 51. 51 del versículo 10. Salmo 51 del versículo 10. Leemos juntos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es así. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Cuando uno recibió la salvación, uno tiene ese gozo, pero después recibe la salvación. Cuando uno cae en un gran pecado y se angustia, se arrepiente ante Dios y recibe la disciplina. Y cuando Dios de verdad nos aparta de ese pecado, uno vuelve a recuperar ese gozo. Yo lo experimenté. Por eso es por eso la salvación. Uno tampoco tiene que decir, bueno, yo para volver a experimentar el gozo de mi salvación voy a pecar, entonces no. Obviamente uno es imposible que no peque, pero uno debe tratar de no pecar. Porque si uno peca con intención, más el Señor nos va a disciplinar. Y si uno peca con intención, sí o sí va a haber disciplina. En Proverbios 15:10, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El que deja la palabra de Dios, el que no sigue la palabra de Dios, va a recibir disciplina. En Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. ¿A quién corrige Dios? A la gente no salva, Dios no lo corrige, no lo disciplina, porque no es hijo de Dios. Por eso Dios no lo disciplina. Si Dios no lo disciplina, significa que todavía no es hijo de Dios. Buscamos en Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 12. Versículos 6 al 8. Hebreos 12, de 6 al 8. Leemos juntos también. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso en Proverbios 3, 11 y 12, dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así lo ha dicho. Por eso hay disciplina. ¿Cuál es el objetivo por el cual nos castiga y nos corrige? En 1 Corintios 11, 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Las personas de este mundo que no son salvas, ellos van a recibir el juicio ante Dios para ir al infierno por sus pecados. Pero nosotros, que somos salvos, ante Dios ya no hay pecados para ser juzgados. Pero ante el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero los pecados que cometemos por recibir la salvación, el Señor, en cada pecado que yo cometo mientras vivo en este mundo siendo salvo, Él me corrige y me va a disciplinar. Nosotros también, cuando tenemos hijos, se porta mal o hizo algo malo, los disciplinamos y les pegamos. Y les decimos, ya no vuelvas a hacer más. Y dice, bueno, está bien, ya te perdono. Y así se termina. Ya no hablamos otra vez acerca de ese pecado que ha cometido el hijo. Lo mismo Dios también, mientras vivamos en este mundo y pecamos nosotros, nos va disciplinando. Y cuando nosotros nos encontremos con el Señor después, Él ya no nos va a disciplinar, porque mientras vivamos en este mundo, Él no nos va a disciplinar. En Apocalipsis 3:19 también dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que nos castiga? Para que nos arrepentamos. ¿Y cómo entonces nos disciplina? Lo que más amamos, cosas que amamos más que a Dios, de eso Él nos disciplina y nos castiga. Si yo amo al dinero, Dios obviamente va a castigar mi dinero para que yo pierda el dinero quizás. O hay algunos que aman más a sus hijos que Dios. Entonces Dios hace caer la disciplina a sus hijos. Hay otros que aman a su propio cuerpo. Entonces Dios castiga el cuerpo, la salud de esa persona le puede quitar y puede darle la enfermedad. O quizás en la casa, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, Dios puede hacerle caer la disciplina ahí. Y lo hace por medio de las personas. Y en 2 Samuel 7:14
Y dice, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Utiliza a los jefes de la empresa, de la compañía donde yo trabajo, o por medio de mis padres, o mi esposo, o mi esposa, por medio de las personas, dice, yo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Y hay diferentes niveles de castigo, de disciplina. Va obviamente castigando primero el corazón de esa persona, digamos, para que se arrepienta y hasta puede hacerle traer enfermedad a esa persona. Y en 1 Corintios 5:5 dice que las personas que hasta el final no se arrepienten de su pecado, dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hasta puede matar la carne de esa persona. Y en la iglesia de Corintios había mucha gente que había pecado y no se habían arrepentido. Y la Biblia menciona ahí, dice que muchos duermen. De decir que duermen, significa que Dios mató a esa persona físicamente y lo llevó. Hay disciplinas hasta la muerte. Por eso da miedo la disciplina. Por eso los hijos, cuando el padre ya grita o sube la voz, el tono de voz, los hijos tienen miedo, por eso tratan de no pecar contra el padre. Por eso después de recibir la salvación no tenemos que nosotros vivir como queremos pecando. En el libro de Oseas 10:10 nos menciona de cuándo entonces Dios me disciplina, en qué momentos. Dice, y los castigaré cuando lo desee. Dios espera hasta que yo me arrepienta primero de ese pecado. Y luego, cuando ve que de verdad me arrepentí de corazón, ahí luego me hace caer la disciplina en mí. ¿Y cuál es la consecuencia, digamos, de esa disciplina? De que ya tengo que prometer ante Dios de no pecar. Buscamos en Job 34. Job 34. Job 34. 31. 34-31 leemos juntos. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé jamás. Es así. Uno recibe el castigo. Dice, cometió este pecado, este error. Y uno ya no debe volver a pecar ese pecado. Ante Dios, después de recibir la salvación, es muy diferente el mal y el bien que Dios piensa de lo que piensan los hombres. Para una persona salva, ¿qué es el bien y el mal? El bien es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y el mal es no vivir conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Ese es el mal. Y del mal es uno de que ande en el pecado es. Por eso Dios no permite que ninguna persona ande en el pecado. Porque si se porta mal, continuamente los disciplina hasta que se aparte de ese pecado. Y si hasta el final no se aparta, obviamente ahí puede matar a esa persona también, o traer la enfermedad. Y luego hay gente que ama al mundo, ama a sí mismo más que a Dios. En 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama más esas cosas, más que a Dios, ese es el mal. Y luego, la desobediencia es un mal. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todas las cosas que uno no hace con fe también es pecado. Es muy diferente a lo que nosotros pensamos del bien y el mal. ¿Y qué es el bien entonces? El hacer conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a su voluntad. ¿Cuál es el mayor bien de todas las cosas? De predicar la palabra a la gente no salva. Ese es el mejor bien que podemos hacer. Y si hacemos ese bien, Dios, cuando estemos ante el Señor, luego nos dará premios. Esa es, digamos, la entrega de premios que vamos a tener ante el tribunal de Dios. Todos los salvos van a estar ante el tribunal de Dios, ante esa entrega de premios. Es fácil pensarlo como entrega de premios. Buscamos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, versículo 10. 2 de Corintios 5, 10.
Leemos juntos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí este tribunal no se refiere a quién va al infierno, no es un juicio de quién va al cielo o infierno, sino se refiere que en ese tribunal es como, digamos, la entrega de premios que Dios va a premiar a la gente que ha hecho el bien y al que hizo el mal lo va a reprender. En 2 Timoteo 2:10 dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ante el tribunal de Cristo, nosotros ahora quizás pasamos por tribulaciones y persecuciones y padecimientos, pero cuando estemos ante el Señor nos va a recompensar con gloria y premios. Y es la santificación. Hasta ahora hablamos de la santificación, que es con el amor que el Señor nos ha dado, uno puede ir transformando la conducta de uno mismo. Y por tercero, está la glorificación. Glorificación. Glorification es en inglés. Y la glorificación es la salvación de este cuerpo. Este cuerpo también va a ser transformado. Es la salvación del cuerpo. Una oruga que se transforma en mariposa. En un cuerpo totalmente diferente, en un cuerpo de verdad santo como Cristo. Tenemos esa esperanza nosotros. Por eso la persona salva. Vivimos en la fe, en el amor y en la esperanza. Si llegamos hasta acá, hasta la glorificación es completar con eso, con la salvación, con las 3 escalas de salvación. Nuestro cuerpo al final va a ser transformado como el cuerpo de Cristo de manera gloriosa. Y así veremos al Señor. Es algo muy bueno, ¿no? Esa es la madurez, fin de la vida. Dijimos que está la hierba, la espiga y luego grano lleno en la espiga. Estas son las 3 escalas de la salvación. ¿Fácil de entender? Por eso nosotros ahora fuimos salvos espiritualmente y sabemos que dentro de la palabra salvación contiene muchos significados importantes. Cuando lleguemos a la glorificación, nuestra posición se hace justo, pero nuestra condición también se hace justa. Porque vamos a ser como Dios. Y es algo muy bueno, obviamente. Buscamos en Filipenses 3:20. Filipenses 3, 20-21. Leemos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo lo va a transformar, semejante al cuerpo de Jesucristo, de la gloria de Él. Y tenemos esa esperanza nosotros. Y esa es la salvación del cuerpo. Y cuando el Señor venga en el aire en su segunda venida, ocurrirá eso. En Hebreos 9:28 dice que aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. La segunda venida de Jesucristo. A todos los cristianos salvos en ese momento les va a venir en relación con el pecado. Va a aparecer ante la gente salva y cuando Él aparezca en su segunda venida nosotros seremos transformados como Él. Como dice en 1 Juan 3:12, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por eso en Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Está en un futuro. Esperamos. Algo que va a ocurrir en el futuro es la salvación del cuerpo.
Y cuando ocurra eso en nuestro cuerpo, este cuerpo que es corruptible y mortal va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, inmortal y sagrado. Y vamos a liberarnos de todo pecado, de toda muerte. Y sería algo muy bueno, ¿no? Buscamos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del versículo 51 al 54. 1 Corintios 15, 51 al 54. Leemos juntos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya desaparece la muerte en nuestro cuerpo, es algo muy bueno, ¿no? Ahora que somos salvos, algunos han sido salvos recientemente, y él dice que uno es salvo, significa ahora ese comienzo de la vida, es la hierba, necesitamos ahora crecer. ¿Y qué pasa para crecer ahora? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que permanecer dentro de la comunión donde está el Señor y alimentarnos de la palabra que es nuestra leche espiritual y estar junto con todos los hermanos salvos y ir aprendiendo con ellos para ir creciendo. Y aprendemos a orar, aprendemos a predicar, aprendemos a servir a Dios, aprendemos a trabajar dentro de la iglesia y más vamos a ir aprendiendo y de esa manera mi conducta va a ir santificándose, va a estar cada día más apartada de este mundo, alejándome de pecado y así puedo yo vivir de esa manera. Todos los hermanos salvos, ahora que somos salvos, antes Señor ahora para recibir los premios. Conforme a la palabra de Dios, tenemos que vivir haciendo el bien como verdadero pueblo de Dios. Y espero que así podamos seguir creciendo. Y felicidades a todos los que han sido salvos recientemente. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama y que siempre nos guía. Nosotros que hemos sido salvos y que se comience en nuestra vida ahora. Ayúdanos a poder seguir creciendo y que como siervos tuyos podamos hacer el bien. Te pedimos que nos guíes y sabemos que en tu segunda venida, cuando todos nosotros que somos salvos seremos arrebatados y esperamos esa corona y esos premios que vamos a recibir ante ti, Señor. Señor, te pedimos que nos llenes más de tu gracia mientras vivamos y oramos en el nombre de Jesucristo.